Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Edu patrocina esta reacción, Zutomayo, con la canción Está de mí. Bueno, perfecto. Así que, bueno, Zutomayo siempre nos trae, pues, cosas sorprendentes. No sé qué es lo que vamos a ver esta vez, cómo se nos va a ir la cabeza, bueno, o cómo se les va a ir a ellos, más bien. Así que, Sí. bueno, siempre es una experiencia distinta. Mira, esta vez la vemos con la guitarra, ya no está golpeando tubos. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Uy, 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 que casi le vemos la cara aquí a Kane. Uy. Por lo menos de aquí para abajo le hemos visto la cara. Ya es algo, ya no es una sombra. Bueno, a ver. La letra de Esta de mí habla de ser, querer, bueno, de querer ser comprendido, pero desde un lugar lleno de contradicción, ¿no? Dice literalmente, estúdiame. Sí, pero Toma ya. también dice, no sé si realmente puedes entenderme. Así que aquí hay ansiedad, hay deseo de conexión, hay ironía, hay sensación de identidad fragmentada, como si la persona estuviera mostrando pistas de sí misma sin entregarse del todo. Me gusta, porque la música además está como reforzando una idea de velocidad. No sé si es tal vez la mente pensante, esos cambios rápidos, ese groove inquieto del bajo, me ha encantado, por cierto. Y bueno, una voz que siempre es increíble, la de Akane. A ver, Sí. mm, la banda suena como entre lo que suena y como está planteado con las luces, suena como una ciudad, ¿no? Iluminada ahí a medianoche, todo se mueve, todo parpadea, tiene vida propia, eh, nada está colocado al azar. Y lo impresionante es en Zutomayo la precisión con la que sostienen una canción que mezcla groove, funk, rock, una especie de pop hiperactivo, unos arreglos que de verdad yo estaría como el meme, ¿no? Haciendo cálculos matemáticos para que saliera Sí. todo. Y todo esto además con emoción, ¿no? Así que Tutomayo no usa esta complejidad para presumir, sino la usa para representar en este caso, en esta canción, una mente saturada, brillante y emocionalmente, pues desordenada, podríamos decir, ¿no? Por cierto, el bajo ha sido impresionante. Brutal. Madre mía, Y los dos científicos locos que hay por ahí. sí, sí, he visto a un hombre con una moto.
o me lo ha parecido a mí. Creo que sí. Digo, ¿qué hace montado un tío en una moto aquí? En Pues fin, hace música, porque, sí, estaría acelerando y haciendo música también, pero claro, claro. yo qué sé. En fin, es una cosa, Lo de esta gente, de verdad, mm, pero es que es increíble. el bajo es increíble, ¿no? Ahí aportando cuerpo, ese funk, bueno, increíble, ¿no? Venga, vamos a darle un poquito hacia atrás y seguimos. 私 Bueno, aquí hay tres cosas que me están fascinando, que es la voz de Akane, el bajo y el teclado, aunque también la batería. A ver, vamos a hablar un poquito también de esto. Akane, mm, em, aquí en este tema, en Esta de mí, consigue dominar una canción que parece como casi diseñada para no dejarte respirar, ¿no? Bueno, casi todas las canciones de ellos son como muy rápidas Sí, a la hora de cantar pero muy bien, porque tiene una técnica vocal, se basa sobre todo en una buena colocación, eh, clara, brillante, frontal, la dicción muy buena y súper rápida como siempre. Eso ya es marca de la casa de Akane. sí. Eh, Muy precisa, con carácter, bien el control del aire. Además, es una canción que no te permite relajarte tampoco, ¿no? Eh, las frases tienen velocidad, hace cambios de acento. Así que bueno, está muy chulo. A ver, los teclados, sí, teclado, bueno, y sintetizadores, yo ahí pondría las dos cosas por igual. Em, Está bien porque aporta como color, ¿no? Así, además, con el teclado era extraño, ¿no? Porque muy brillante, pero además da la sensación como que estaba jugando con el teclado, ¿vale? Aquí Técnicamente. juegan con todo, tío. Sí, pero me refiero que se divertía, ¿no? Estaba. Sí, sí, sí. em, Técnicamente no es solamente un colchón armónico, sino que lanza como capas, detalles melódicos, texturas, pequeñas figuras. Así que la canción se enriquece, ¿no? Con todo eso. La batería es brutal, de verdad. Técnicamente tiene un control con el tema de los tempos. Además que golpea muy limpio, todos los redobles súper bien colocados, mm, la dinámica y todo esto sin convertirlo en ruido, ¿vale? Es decir, todo con mucho sentido, dándole, va con la emoción del tema, se transforma creando esa sensación de mente acelerada, así que está súper bien. Y el bajo que decíamos antes, que solamente hemos dicho, wow, qué chulo y tal, pero que está bien porque también es muy limpio, de vez en cuando tiene esa técnica de slap, las líneas son muy rápidas, articula súper bien definido, pega saltos melódicos, es un Hace de auténtico todo, ¿no? crack. Muy bien, venga, seguimos.
Al final, efectivamente, había una moto, estaba aquí Una mini moto. una mini moto con una trompeta un poco rara. Sí. Sí. Los instrumentos que nos saque esta gente, de verdad que No, pero a ver, el sonido era de trompeta, la forma de articular también con la mano, pero sobresalía por aquí, entonces no. sí, sí. Tiene que ser una variante que no termino yo de controlarla. En su momento, todos los instrumentos que pueden estar en una orquesta sinfónica los controlaba, porque además tenía que examinarme de ello en historia de la música, pero una asignatura de la universidad. Pero bueno, ya se me van perdiendo. Ya, porque no creo que fuera. No, Lo raro, lo raro, estaba pensando que no tengan un ceremín por ahí para hacer. Porque es que hacen música con cualquier cosa, ¿eh? pues, Son unos cracks. pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Es raro. Bueno, pues, a ver, mm, cositas, ¿no? De decir también de ellos. A mí me gusta, ¿no? Porque, claro, Putumayo, claro, es que es tan distinto dentro de la escena musical japonesa. Tiene, por un lado, esa melodía pegadiza, pero también una base rítmica muy elaborada. Tiene arreglos llenos de detalles, una puesta en escena conceptual, una voz con una identidad imposible de confundir, porque ya la voz de Akane la tenemos ya súper reconocible, Sí, sí. pero que, repito, no es complejidad gratuita, está todo al servicio de una emoción muy concreta y de querer ser entendido, ¿no? Dentro de este medio con unas intenciones muy claras. Así que perfecto, muy bien, Edu, como siempre, gracias por traerlas y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.